llama que emerge portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén. A toda la audiencia de radio y televisión, sean todos bienvenidos a nuestro programa Educación en Misión. Estamos nuevamente en este lugar para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y escudriñarla detenidamente para sacar todos los provechos que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Y antes de entrar al tema, vamos a tener palabras de oración. Amante Padre que está en los cielos, gracias Señor le damos en este momento por la bendición que usted nos da para poder estudiar su santa palabra. Queremos Señor en este momento tomar un tiempo especial de comprender lo que está escrito en su palabra y sacar Señor los mejores provechos para el crecimiento espiritual y también Señor para la educación que es la formación necesaria para cada uno de los niños. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este momento se llama de la tristeza al canto. Nosotros aquí vamos a comprender una familia en específico. Una familia que comenzaron a tener ciertos problemas a lo largo que iban avanzando el tiempo. Y vamos a sacar ciertas cualidades que nosotros debemos de mejorar para nuestras familias y para una educación privilegiada. Todos tenemos una imagen de cómo debe ser una familia de creyentes. La iglesia local, incluso cada uno de los argumentos que a nosotros nos presentan de cómo debe ser una familia espiritual es que es ejemplo en su hogar, ejemplo en la sociedad, ejemplo en el barrio, ejemplo en la iglesia, una familia que la gente siempre lo toma como grandes ejemplos y lo toman para mejorar sus familias también. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de ciertos elementos que al final no es lo que uno realmente observa con nuestros ojos. Porque nosotros al estudiar dentro de la Escritura, nosotros nos damos cuenta que Jesús cuando llegó a Berea, nos dimos cuenta que esa gente estudiaba con mucha cautela la Torá. Estudiaban con tanta cautela que ellos esperaban que decían los profetas. Esperaban que comenzaban a decir, porque una vez que ellos regresaban a sus hogares, comenzaban a estudiar si era real o era mentira lo que los profetas decían en esos momentos. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado, ese tacto especial para poder comprender
el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aquí nosotros nos damos cuenta que Dios ha presentado su carácter a través de los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos nos damos cuenta que hay una familia que no fue la excepción por haber tomado malas decisiones. Ustedes saben que Elcana, dentro del pueblo de Israel, él era uno de los hombres más vistos dentro de la población, porque tenía un buen testimonio, porque él era muy audaz, era muy espiritual en esos momentos. Y él se casa con Ana, pero Ana sale que estéril. Pues tristemente nos damos cuenta que en aquellos tiempos el ser humano ha tomado malas decisiones para el mismo, lo podemos decir beneficio, pero no es un beneficio, son perjudicaciones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Si con la esposa que usted se casaba y estaba estéril, entonces podía volver a tener otra esposa. Entonces, Elcana, aparte que se da cuenta que Ana no puede dar a luz, se casa con Penina. Y entonces, ella se da cuenta que esa mujer daba a luz, o sea, le daba los hijos que él quería. Y cada vez que ellos iban a culto, la familia que todo el mundo observaba en ese tiempo, la familia ejemplar que había en ese momento, pues solamente era apariencias. Porque había una rivalidad entre Penina y Ana. Penina le demostraba a los hijos que sí le podía dar a Elcana. Y Ana, como era una mujer que estaba en ese contexto mal visto por la sociedad, porque la mujer que en ese tiempo no daba luz, pues estaba declarada a ser maldita o estaba en pecado delante de Dios. Comentarios que no eran correctos en ese momento. Y también damos cuenta pues de que sufría en silencio Ana. Entonces ella nunca criticó o atacó a Penina. Siempre ella prefería retirarse del templo e ir a llorar amargamente por las críticas que se le venían encima a su vida. Entonces, el error número 1 que nosotros a veces cometemos como familia, como seres humanos, es salimos a veces nosotros del hogar y en el hogar ya nosotros venimos con conflicto hacia una iglesia o hacia un lugar. Hay personas que antes de salir de la casa ya van con conflictos, ya van en discusiones. Y entonces el pueblo de Israel no sabía, no manejaba el contexto de ese hogar, pero sí habían grandes situaciones negativas dentro de la familia de Elcana. Nos damos también cuenta que experimentando el pueblo de Israel, dentro de todo ese contexto que ellos manejaban, el compromiso condujo a un conflicto y a un caos. Y los enemigos externos atacaron tanto la nación del pueblo de Israel que estaba cayendo en ruinas el pueblo de Dios. La corrupción comenzó a prevalecer y comenzó a aumentar poco a poco a medida que iba avanzando el tiempo. Y los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran culpables porque estaban en pecado en ese tiempo. Imagínense que aborrecían las ofrendas del Señor, del sacerdote Elí. O sea, dentro del contexto espiritual, dentro del contexto social, el pueblo de Israel se estaba desvaneciendo, se estaba desboronando y no había una solución. Y aquí damos también una triste parte de esta historia, que la estrategia del diablo siempre ha sido atacar la familia. Y mientras ataca a la familia hay división, y mientras hay división, pues la sociedad está también mal. La palabra del Señor era tan rara en ese momento, en el tiempo de Elcana, porque no hubo una revelación generalizada, sino que Ana, a pesar de todos los conflictos que ella tenía y no podía tener hijos, se había convertido Israel en un pueblo infructuoso. No daba frutos porque estaba en una condición social perdida. Dentro de la iglesia, los hijos de Elí, en una corrupción abismal.
el pueblo de Israel estaba permitiendo pecados y sin confesarlos ante el sacerdote, y los enemigos venían y arrasaban con ese pueblo de Israel. Entonces era una tierra estéril e infructuosa. Y nos damos cuenta también de que por medio de todo ese caos, Ana siempre prevaleció en su fe, siempre prevaleció su sueño que había estipulado en su corazón. Siempre ella deseó ser una madre de hogar, pero no lo podía porque estaba estéril. Pero nos damos cuenta de que cuando Dios decreta un pacto, no importa las condiciones que se pueda ver la persona, es el pacto que Dios estipula y ese es el pacto que tiene que salir a luz. No eran los hijos de Penina los que iba a salir la descendencia del hijo que iba a salvar al pueblo de Israel, sino que tenía que ser de la familia que Dios había estipulado entre Elcana y Ana. De ahí tenía que salir ese hijo que tenía que restaurar el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta de que Elcana miraba que Ana sufría y hasta conversaba mucho tiempo con ella, pero Ana siempre le decía cuál era su deseo, cuál era la petición de su corazón. La prueba más fuerte que Dios nos rinde con nosotros es en el libro de Jueces, porque ahí nos damos cuenta que fue uno de los momentos más difíciles que pasó el pueblo de Israel. Y nos damos también cuenta que Dios siempre ha obrado hacia el ser humano en beneficio. Nunca Dios ataca a las personas, nunca Dios va a atacar a una persona para que se sienta mal. Él siempre trabaja en beneficio. Y tenemos nosotros como reflejo la cruz en el Gólgota. Jesús vino a morir por nosotros para tener vida eterna, para tener una segunda oportunidad en nuestras vidas. Y Ana, aparte que era una mujer ordinaria, que no era profeta como Débora ni Hulda, pero ella siempre tuvo esa fe tan grande que por esa fe ella está en el libro de Hebreos como una de las mujeres sobresalientes de los grandes héroes de la fe. Y como resultado de su gran oración y su gran petición y haberlo llevado como una ofrenda hacia Dios, el pueblo de Israel pudo tener un gran cambio y tomó una nueva dirección. Ya no era el Israel abatido, el Israel que todos los pueblos hacían lo que querían, sino que llegó a ser un pueblo que sobresalía, un pueblo que comenzó a darle otro giro, otro rumbo a la situación. Y entonces, si por Ana no nos damos cuenta que ella tuvo esa gran fe, esa madre que ella quería ser y demostrar que ella podía tener un hogar sostenible, no estaríamos hablando hoy en día de esa mujer y de la fe que ella tuvo, ni tampoco nosotros estuviéramos hablando del verdadero liderazgo que tomó Samuel una vez que él ya fue depositado en las manos de Dios. Él es quien aseguró la transición y el periodo de los jueces a la monarquía, siendo Samuel el hijo de la promesa que Dios ya había estipulado, de una mujer ordinaria que había sido atacada y discriminada totalmente por la sociedad. Ella nunca desistió. ¿Cómo te sientes tú cuando te atacan, cuando te critican o cuando dicen algo que realmente nada que ver con la situación? ¿Cómo te sientes? ¿Te derrumbas fácilmente o permites que el enemigo se avalanche más hacia ti? ¿O te aferras en la oración, te aferras a la fe y te aferras a Dios para seguir adelante a pesar de las pruebas? Eso es lo que Ana comenzó a hacer. Siempre luchó. A pesar que lloraba, ella siempre prevaleció a través de la oración. Y Ana anhelaba constantemente en ser madre. Y la falta de hijos de ese momento en ella era una vergüenza hacia la cultura que nosotros conocíamos en ese tiempo. Poco a poco, sin embargo, este sueño suyo se iba muriendo y se iba convirtiendo en el objeto de burla de Penina, porque esa mujer todos los días, imagínense qué cruz, todos los días le presentaba a los hijos a Ana como que se los restregaba para que ella se sintiera mal.
Pero Ana siempre hizo algo completamente inusual. ¿Qué era lo inusual? Como el pueblo de Israel estaba en completa ruina, se habían olvidado de Dios. Ana no. Ana siempre estuvo constante con la oración. Y como dice la palabra de nuestro Dios, el que persevera alcanza y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ana perseveró. Lo que pasa es que ella guardaba silencio y no se andaba jactando ni comentando lo que ella quería de anhelo en su corazón. Un día de tantos que pasó, se levantó Ana de la mesa, no para llorar, sino para ir delante de Jehová. Ir ante el problema y presentárselo de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Porque ella, a pesar que lloraba, hacía promesas delante de Dios. Y aquí se queda por mucho tiempo y tal vez ella habría quedado más tiempo en el templo si el sacerdote Elí no le hubiera confundido porque estaba ebria. Estaba tan desconectado el sacerdote en ese momento, como había demasiada corrupción en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, pensó que Ana estaba ebria. Y dentro de ese contexto, ella le tuvo que explicar lo que estaba haciendo. Y esa expresión es una de los tiempos más consagrados en el Antiguo Testamento como una oración y una fragancia delante de nuestro Dios. Debía de tener delante de Jehová a Dios una ofrenda. Y Ana no fue una mujer ordinaria que iba a llegar como una oración sincera y nada más, sino que ella estaba pendiente de que la promesa que le estaba ofreciendo a Dios iba a ser una gran ofrenda de respeto para su Dios. Porque a pesar de que ella no tenía lo que ella le pedía, que era un hijo, ella ya se lo estaba ofreciendo a Dios. ¿Qué nosotros a veces le ofrecemos a Dios? A veces nos hemos vuelto egoístas. Pedimos para mí, para mí, para mí, pero no le ofrecemos nada a nuestro Dios. No hay una ofrenda como tal. Nos damos cuenta que solo esperamos beneficios, pero no queremos sacrificios. Y esa es la parte que Ana sí entendió. Y por eso le ofreció a Dios a su hijo, un hijo que no conocía todavía, pero por fe sabía que Dios le iba a dar grandes resultados. ¿Qué necesidad tenemos hoy de tal adoración cuando nosotros tenemos problemas? Que es comparado como el canto, como la oración, como la predicación o como cualquier otro tipo de culto. A veces nosotros no lo hacemos como una ofrenda delante de nuestro Dios. Lo hacemos nosotros para que nos vean. Y Ana no estaba cayendo en ese juego. Ella siempre lo hacía todo en silencio, porque es Dios quien te va a reconocer en público. Y eso es lo que ella entendió. Ana le pide un hijo a Dios y la razón por la que pidió se expresó claramente. No era para que cesaran las burlas o para que se eliminara la vergüenza de la infertilidad que tenía, sino para darle a Dios un regalo, el regalo más precioso, un niño. Ana sabe que la verdadera relación con Dios, como cualquier otra relación, se desarrolla no solo pidiendo, también dando. Hay un intercambio. Dios te da, Dios te puede resolver el problema instantáneamente, pero a veces queremos que Dios haga todo. Pero Dios también espera respuestas de nuestra vida, un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que Ana siempre mantuvo delante de Dios. El regalo de Ana, al igual que el regalo de María, la madre de Jesús, es tan precioso porque es un regalo de sacrificio. Y ella lo promete y lo cumple con todo su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Que cuando nosotros adoremos delante de nuestro Dios, no lo hagamos para que las personas nos miren, sino que lo hagamos para que seamos bendecidos y para que otras personas sean beneficiadas. Ese es el contexto que nosotros debemos de entender. Comenzar a hacer las cosas en secreto. No nos andemos jactando. Los hijos aprenden de ser jactanciosos.
Debemos de ser humildes para que los niños también aprendan en el hogar de la humildad, de la comprensión, de la empatía. Muchos valores interesantes que ellos pueden desarrollar en el hogar. Se promete antes de poseerlo. Sí, ella lo prometió y antes de tenerlo en sus manos. Estando delante de Jehová, Ana hace un gran pacto en entregar a su hijo. Y ese pacto se cumple, porque incluso antes de tenerlo, hace un voto de iniciativa al Creador, un acto de adoración. Y durante el tiempo del período del Antiguo Testamento, la mayoría de los elementos del culto público estaban condicionados por la presencia de los sacerdotes. Y no se podía ofrecer un sacrificio sin la intercesión de los sacerdotes. Entonces, por eso Ana le confiesa al sacerdote Elí lo que ella deseaba. Y Dios aprueba esa petición, porque ese era el sello de un pacto que ella estaba amarrando con su Padre Celestial. La promesa, el voto, era entonces la clave para poder salir adelante. Ana quería salvar también a su pueblo de toda la infructuosidad que estaba sucediendo y salvarlo del pecado, sacar un líder que podía echar en marcha y salvar de todas las grandes adversidades que estaba sucediendo. Adorar sin ofrecer no es adoración, y el rey David lo había dicho, porque él es uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos tener. Un sacrificio no cuesta nada, pero cuando nosotros permitimos dar una ofrenda, nosotros estamos entregando nuestra vida y el corazón a nuestro Dios. Vamos a avanzar en esta parte, pero antes de eso vamos a tener una pausa musical y ya regresamos. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol
Continuamos con el programa Educación en Misión, donde estamos nosotros estudiando la vida de la gran mujer Ana, que nosotros podemos conocer su crisis que estaba viviendo en ese momento en el tiempo de Israel. Y también dándonos cuenta de que el pueblo de Israel estaba sufriendo por una situación muy negativa, porque espiritualmente el pueblo estaba en ruinas, los ejércitos avasallaban contra ellos, hacían lo que querían, y el sacerdote Elí estaba desconectado totalmente porque llegaba a un tiempo de resignación por tanto pecado que él estaba observando en ese momento, que hasta sus mismos hijos habían caído en el error. Pero Ana, viendo todo el contexto del pueblo que estaba en ruinas, de a pesar de sus críticas que estaba recibiendo, de a pesar de que Penina le atacaba todos los días por el asunto de los hijos, aquí nos damos cuenta que es algo que Dios ya había hecho una promesa cuando fue la caída del hombre en el jardín del Edén. Y por eso que en Génesis 3:15 Dios dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Interesante este versículo, porque aquí nos damos cuenta de que Dios le da cierta culpabilidad a la mujer por haber participado en el pecado, de que dar a luz iba a ser complicado. Imagínense en nuestros tiempos. Hoy en día las madres creo que a mucha dificultad dan 1 o 2 hijos. Pero en aquellos tiempos, sí, cuando una mujer no era estéril, tenían muchos hijos, sin número. Y nosotros a veces nos asustamos de que tal vez nuestras abuelas, tatarabuelas tuvieron 20, 25 hijos y uno se asusta. Pero es la promesa que Dios había dejado. Dentro de ahí viene la esterilidad y nos damos cuenta que Ana sufrió ese problema, pero ella fue una mujer guerrera que nunca se dio por vencida. Ella siempre dependió de su padre. Imagínense todos esos problemas en nuestras vidas. Créanme, no creo que nosotros llegáramos a haber resistido esa presión social. Y aparte que la nación estaba en un caos. Ella quería salvar a través de un pacto con Dios su nación, que su pueblo reluciera, volviera a ser el Israel de antes, un Israel comprometido, consagrado para Dios. La promesa de Ana es algo de fe, hermanos, esto es indiscutible y es una fe llena de amor. Y por eso la hermana Elena de White nos dice que en estos tiempos la oración va a ir siendo cada vez más escasa y va a ser cada vez más rara. Hoy en día el ser humano cuando tiene problemas no va directamente a Dios. Busca sus propias virtudes, sus propias habilidades, sus propios contactos. Eso es lo que busca el ser humano. Hasta la última instancia busca a Dios, pero ya cuando casi todo está perdido. Ana no hizo eso. Ella siempre buscaba primero a Dios y después buscaba los resultados humanos. Entonces, cuando se separa de su hijo, Ana, porque ya Dios le concede el hijo de la promesa, ella tiene una gran tarea: cuidar a ese hijo, porque tiene pronto que entregarlo a Dios, porque esa fue la promesa que Dios que Ana le había dejado a Dios. Se lo iba a dedicar todos los días de su vida. Y eso es lo que ella debería de hacer. Entonces, cuando ella se separa, cesa la solicitud de ser. O sea, ya ella cumple, ya ella ya es madre, ya ella tiene un hijo, Samuel. Ese pequeño niño es el que se acopla con la promesa, porque era el matrimonio que Dios había dado la bendición, Elcana y Ana. Pero como había dicho reiteradas veces,
El ser humano siempre se mete a problemas por peticiones o inventos que Dios no bendice. Penina no era del plan de la salvación o la restauración del pueblo de Israel. Por eso ella tuvo sinnúmeros de hijos y ninguno de ellos fue registrado en la Biblia como un hombre sobresaliente o una hija sobresaliente de la descendencia de Penina. Pero Ana, el único hijo que tuvo, era el hijo del pacto de la restauración del pueblo de Israel, Samuel. Y era el tema de las oraciones diarias de ella. Dios le contestó la promesa, la oración, lo que ella solicitaba diariamente, que todos los años le hacía con sus propias manos un manto para írselo a dejar a Samuel, porque ya él siendo un adolescente ya estaba listo para ser dedicado a nuestro Dios, para comenzar a liderar al pueblo de Israel y comenzar a restaurar las ruinas. Comenzó a mejorar la condición del templo, la condición social de la espiritualidad que había en ese momento. Comenzó a alinear toda la gente que estaba en pecado. Tenía que buscar arrepentirse delante de Dios y dar ofrendas también, porque las ofrendas hacían que Dios aceptara el pecado y reconocer que el ser humano estaba arrepentido de eso. Y todo ese servicio, cuando subía a Silo a adorar el pueblo de Israel, entonces se daban cuenta de que había otro aire, otro ambiente, un líder que estaba interesado en sacar adelante al pueblo. Mientras ese niño que Ana comenzó a orar ya era una realidad que comenzó a verse el cambio. Y cuando hay un cambio, hay un gran beneficio. Su familia, la descendencia, la nación es bendecida. Cuando usted en su vida hace un cambio positivo con Dios, su vida, su familia y su barrio, su contexto social también es bendecido. Qué bonito es cuando uno es noticia positiva, porque Dios te está demostrando de que te bendijo y la bendición alcanza a otras personas. No es una bendición egoísta. Por eso es que nosotros debemos de dar una ofrenda o hacer un pacto con Dios cuando esperamos una respuesta de esa oración. Por eso es que nosotros no debemos de llegar con las manos vacías ante nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a los niños. Que orar no es una oración de simples palabras, sino es una confesión de abrir el corazón hacia Él. Y debemos de hacerlo con pacto, porque el pacto me conduce a mí a comprometerme delante de Dios, a cumplir una vez que Él me ha bendecido mi vida. Esa es una verdadera adoración, esa es una verdadera oración. Ana fue el ejemplo de los tiempos de Israel para darse cuenta que así se resolvían los problemas familiares. Así se resolvían los problemas sociales, así se callaban los comentarios negativos, no abriendo la boca y diciendo cosas que no nos competen a nosotros. Debemos de nosotros ser cristianos verdaderos, cristianos que nos ayuden a ser diferentes y ser ejemplos dentro de nuestra vida espiritual. Tenemos que tener tiempos de esperanza. Hay tiempos difíciles, pero tenemos que tomar tiempos de esperanza, momentos que nos ayuden a poder enlazarnos con nuestro Dios. Hay muchas verdades preciosas que podemos aprender del ejemplo de Ana. Podemos ver cómo Dios pudo usar la experiencia negativa de su vida y en crear algo grandioso. Podemos usar las pruebas que ella tuvo, pruebas dolorosas, para enseñarnos lo que significa confiar en Dios. A pesar de que las cosas negativas, a pesar de que usted esté problemado, tal vez en el trabajo, en la familia o en cualquier lugar, nosotros nos damos cuenta que todos los problemas, por muy dolorosos, Dios, cuando nosotros los depositamos en Dios, Él nos ayuda a que salgamos adelante. Y ese ejemplo nos sirve para las demás personas, para que comiencen a confiar en Dios, para que comiencen a depender de Él y se den cuenta que Dios es el mismo de ayer, de hoy
y de toda la eternidad. Ana aprendió a confiar en Dios en todas aquellas cosas que estaban más allá del poder del control humano. Ahora, mientras escribió ella estos pensamientos, todo el mundo estaba en un momento de crisis y le ayudó a inspirarse, le ayudó a comenzar a confiar en Dios, a regresar en los tiempos que ellos habían tomado, porque el pueblo de Israel se había desviado totalmente. Pero Ana, a pesar de los sufrimientos y las pruebas que ella sufrió, estuvo siempre al llamado de la oración, siempre a la confianza de Dios. Y su rostro, a pesar de que era un mar de lágrimas lo que se le reflejaba, se le reflejaba ahora una gran sonrisa, una sonrisa de gozo, una sonrisa de victoria, porque ya era madre, ya ella se había comprometido delante de Dios y cumpliendo. Y lo mejor, el hijo que ella dio a luz fue el hijo que restauró la gran nación de Israel. Qué bonito, bonito porque son alegrías, son sonrisas impenetrables, que ya no hay otro problema que te pueda vencer. Porque cuando ya superaste la primer prueba, la prueba grande que pudiste haber atravesado como ser humano, y cuando vengas a tener otra, no le vas a tener miedo, no vas a tener estrés, ni tristeza, ni se te va a quitar el sueño, porque vas a pensar, si Dios me liberó de este problema, me va a liberar de las demás, porque ya sé cuál es la clave, y la clave es que dependemos de Dios en todo momento, en todo lugar que nosotros nos encontremos, debemos de depender de Dios. Así lo hizo Ana, así deben de ser las madres hoy en día, enseñarle a sus hijos, educarlos conforme a la educación cristiana, una educación que te ayude y te permite a depender completamente en Dios. Incluso antes de haber recibido la respuesta de su oración, Ana tenía la fe y la convicción de que el hijo iba a ser una promesa para salvar al pueblo de Israel. Así Ana le contestó todas las malas críticas que recibió, así le contestó al pueblo de Israel. Toda esa gente que la criticaba, toda esa gente que la atacaba, Penina que la humillaba, ella le demostró que el Dios que ella confiaba, que el Dios con el que ella conversaba diariamente, fue quien le ayudó a salvar a su nación y le ayudó a restaurar el pueblo de Israel. Así nosotros debemos de resolver los problemas, no atacando con las redes sociales. El celular no debe de ser una vía para atacar a otras personas, sino que con nuestro ejemplo, con nuestra espiritualidad, con nuestra consagración, debemos demostrarle que perseverar en los caminos de Dios me ayudan para bien, y al final le ayuda al que critica, le ayuda al que ataca, le ayuda al que siempre no cree en lo que usted hace. Eso es lo que Ana demostró. Y ella, ya siendo madre, no se jactaba en ningún momento, sino que ella se gozaba porque el pueblo también salió beneficiado. Grandes promesas, una historia de fe, una historia que nosotros podemos retomar. Tal vez nunca has pasado ese tipo de situaciones, pero tu problema, sea cual sea, lo vas a poder superar cuando lo depositamos en las manos de Dios. Ese es el mensaje que nosotros debemos de tomar para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos ayudarle a otras personas que tal vez estén necesitadas. Porque una vez que has pasado la prueba y ves que tu amigo, tu hermano, tu familiar está en dificultades críticas, tú le puedes decir, yo te voy a decir cuál es la clave del éxito para salir adelante, porque yo pasé por esa crisis. Y cuando lo demuestras, pero nos damos cuenta que es siempre confiando en Dios, las cosas son más bellas, porque un pueblo unido, un pueblo consagrado puede alcanzar muchas cosas. Debemos nosotros de comenzar a restaurar nuestros hogares, restaurar los caminos correctos que me conducen a Dios, ser como Ana, ser una persona espiritual, dependiente de la oración, dependiente de Dios, y lo mejor de todo, tener la convicción y la fe
de que Dios te va a ayudar. Nunca Dios te va a dejar en ridículo. Nunca Dios te va a dejar defraudado. Él siempre te va a ayudar. Entonces, querido amigo, querido televidente y hermanos que nos escuchan a través de la radio, debemos de comenzar a retomar la convicción de la fe y la herramienta de la oración, porque son las claves del éxito para que nosotros podamos seguir adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en este momento vamos a tener palabras de oración. Querido Dios, gracias Señor, le damos por este momento especial, porque encontrar, Señor, historias educativas para la formación de nuestras familias, hay un montón, Señor, que nosotros nos podemos llenar de gozo, de inspiración, de fe, de armonía, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejó el ejemplo de Ana, una mujer luchadora, una mujer que siempre batalló las críticas, batalló la situación por la cual estaba atravesando su país. Ella siempre se mantuvo en silencio, conversando contigo. Y una conversación, Señor, una oración impactante, llena de fe. Y al final, no solo ella salió victoriosa, sino que se pudo restaurar el pueblo de Israel. Ayúdenos, Padre, a que nosotros seamos como Ana, depender siempre de usted, buscarlo siempre como primera opción. Perdónenos, Señor, si nosotros hemos utilizado otros argumentos para buscar resolver por nuestra propia cuenta los problemas. Pero ayúdenos, Padre, a que nosotros dependamos siempre, en todo momento, de usted. Acompáñenos, Señor. Bendiga a todos los padres de familia. Bendiga a todos los oyentes, a todos los televidentes, Señor, que nos escuchan y nos miran. Y ayúdenos, Padre, a siempre confiar en su palabra. Se lo suplicamos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el siguiente programa. Dios me los bendiga. Llama que emerge portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén.